Hola chicas y chicos de quinto de secundaria, yo soy Brigitte y hoy nos volvemos a ver para desarrollar un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Qué raro que Mario aún no esté aquí, me pareció verlo al llegar al set, pero no sé. ¡Ay, Mario! Ay, hola Brigitte, y hola chicas y chicos, disculpen la demora. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Me pareció verte afuera del set hace un rato. ¿Eres tú, no? Sí, es que compré un periódico en el kiosco de la esquina y lo estuve leyendo para enterarme sobre la actualidad política, ya sabes, las campañas electorales, las tablas, los gráficos de encuestas, y me he quedado un poco confundido. A ver. Hay muchas tablas y gráficos acá. Sí, el diario es del domingo, cuando usualmente los periódicos publican varias encuestas y sondeos de opinión. Algunas tablas y gráficos las entiendo y otras más o menos. Creo que olvidé un poco cómo leerlas. Bueno, yo recuerdo algunas cosas del colegio, pero creo que necesitaría refrescar algunos conocimientos para interpretar mejor la información que está aquí. Creo que el programa de hoy es justamente lo que necesitamos. ¿Te parece si comenzamos? Sí, por favor. Quiero leer esas tablas y gráficos muy bien, para que en esta segunda vuelta pueda volver a votar de manera informada. Todos deberíamos votar bien informados. Así es. Lo mejor es informarnos para votar, y después no estar renegando o quejándonos, ¿no? Claro, por eso, si tienes alguna hermana o hermano, prima o primo o algún familiar que viva contigo, invítala o invítalo a ver el programa. Porque votar es un derecho, pero votar bien es un compromiso que todas y todos debemos asumir con mucha responsabilidad. Arranquemos con el programa de hoy, donde vamos a conocer, a través del análisis de ejemplos, cómo leer e interpretar tablas y gráficos estadísticos para promover un sufragio informado. Sí, pero primero... pareces un gallito de las rocas. Ay. Me pregunto, ¿qué tanto sabrán del tema las chicas y los chicos de la promoción 2021? ¿Te parece si les hacemos algunas preguntas? Seguro nos refrescan algunos conocimientos. ¡Buena idea! Hagamos una videollamada grupal. Hola chicas y chicos, como seguro han estado viendo, el tema que tocaremos hoy nos enseñará cómo leer e interpretar la información presentada en una tabla o gráfico estadístico. Pero primero, respondamos algunas preguntas de base con respecto al tema de hoy. ¿Estamos? 1. En el mes de abril del presente año, ¿qué actividad ha convocado la participación de la ciudadanía? La actividad que ha convocado la participación ciudadana este mes han sido las elecciones presidenciales, en la que todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años han debido asistir a un centro de votación y votar por el candidato de su preferencia. ¿A través de qué medios de comunicación tu familia recibe información sobre los procesos electorales? Nosotros nos informamos principalmente por medio de nuestra televisión, aquellos noticieros que nos permiten obtener información clara y precisa acerca de cómo se realizarán los procesos electorales donde seremos partícipes. Por otra parte, navegamos por internet para obtener mucha más información a través de plataformas, videos y mucho más que facilitan nuestro entendimiento ante estas elecciones. ¿Consideran uno o más medios de comunicación para informarse? Si la respuesta es más de uno, ¿por qué les parece importante consultar varios medios? Sí, es importante, ya que de esta forma nosotros podemos asegurarnos y evitar malos entendidos, porque nos debemos informar muy bien y analizar cada uno de ellos. Esto llevará a que podamos conocer bien al candidato de nuestra preferencia y podamos tomar una buena decisión. ¿Hay algún medio, TV, prensa, redes sociales, que les parece el más idóneo para recibir esa información? ¿Por qué? Desde mi punto de vista y viendo la realidad peruana, el medio más idóneo para llevar a cabo este punto es la televisión, puesto que tiene un alcance hasta los rincones más lejanos de nuestro país. Y a las personas que menos recursos tienen pueden acceder a ella. Y si la enseñanza es dinámica, el aprendizaje será mucho mejor. Gracias. ¿Qué aspectos se debe considerar para leer e interpretar información presentada en una tabla o gráfico estadístico? Debemos estar bien atentos a los datos y al porcentaje de datos que estos, junto a la cantidad, representan. Esta información debe ser totalmente clara y precisa para que nosotros podamos interpretarla de una manera segura y confiable. ¡Qué chévere! Ha sido una reunión grupal muy interesante. Muchas gracias a todas y todos por sus aportes. Con sus respuestas, al menos yo, ya me siento con un poco más de confianza para afrontar lo que se viene en el resto del programa. ¿Tú, Brigitte? Yo también. Entonces, ¿qué te parece si nos comunicamos con la profesora? Yo voto por eso. Ah, ya.
Veo que estás usando el léxico electoral. Claro, colega, para entrar más rápido en el ritmo. Me parece muy bien, colega. Veo que ya estás en campaña para conductor del año de Aprendo en Casa. Mejor candidateamos juntos a conductores del año, ¿te parece? Eso me gusta más. Profesora, ¿ya está con nosotros? Hola Brigitte y Mario, qué gusto verlos. Me alegra que estén abordando estos temas tan esenciales. Actualmente el país se encuentra en una coyuntura muy especial. Estamos en medio de un proceso electoral denominado Elecciones Generales del año 2021, que requiere la participación responsable de la ciudadanía para elegir presidente de la República, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Por eso, este programa conviene que sea visto no solo por estudiantes, que en 1 o 2 años acudirán a las urnas, sino por toda aquella persona que sea mayor de edad, ¿cierto? Así es. Este y todos los procesos electorales requieren la participación activa de la ciudadanía para conocer las propuestas de los aspirantes, los problemas que tenemos en nuestro país, la participación de los jóvenes en la política o conocer cómo se da la cuota de género en las elecciones. La información que se recibe a través de la televisión, periódicos, revistas u otros medios vienen dados en forma de tablas y gráficos. Por eso es importante saber leerlos e interpretarlos, ya que permiten tomar decisiones, ¿verdad? Para aprender a leer e interpretar las tablas y gráficos, revisemos lo que llamamos una tabla de frecuencias y luego sus representaciones gráficas. Cabe recordar que una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Es una herramienta que permite ordenar y organizar los datos estadísticos de una variable, asignando a cada dato su correspondiente frecuencia. Profesora, ¿qué debemos saber para comprender la información contenida en estas tablas? Que la información que contiene es el resultado de procesar datos recogidos sobre una determinada población o muestra, a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, la encuesta. Las variables de estudio pueden ser cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, edad, número de hermanos, preferencias por una candidata o candidato, tiempo en que decide su voto, entre otras. Los datos deben estar organizados para permitir su lectura e interpretación. Para ello, es necesario conocer cómo se obtiene cada frecuencia, para qué sirven y cómo se relaciona con la variable de estudio. Veamos lo anterior en la siguiente tabla de frecuencias. Profesora, ¿le parece si nos vamos a una pausa? Como para darle chance a que todas y todos vayan a llamar a alguien en casa que aún no esté viendo el programa. Por supuesto. Bien, chicas y chicos, ya regresamos con Aprendo en Casa. ¡Hola! ¡Ya regresamos! Profesora, estamos listas y listos para ver esa tabla. Veamos el ejemplo entonces. Participación de mujeres en las últimas elecciones generales 2021 por edad. Provincia San Román, Puno. En la primera columna se escribe las diferentes cualidades o atributos que toma la variable. Por ejemplo, la edad. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, representada por la F e I latina en minúsculas. Es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio. La suma de estas frecuencias indica el total de participantes por la muestra o población. Por ejemplo, en la tabla, el total, N minúscula de participantes en esta encuesta, es de 1.600 personas. Yo quiero intentarlo con la siguiente columna. Frecuencia absoluta acumulada, representada por la F mayúscula e I latina minúscula. La del primer grupo es la misma a la de la frecuencia absoluta, es decir, 480. A partir de este valor se suma con la F e I latina minúsculas o frecuencia absoluta del siguiente grupo, o sea, 480 más 400, obteniendo el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada, 880. Es decir, se va acumulando o sumando el valor. Y así sucesivamente hasta el final, tal como se muestra en el gráfico, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ya entendí! Fíjense, el valor del último grupo o clase coincide con el total de participantes de la muestra o población. 1.600. Muy bien. Esta frecuencia es utilizada para trabajar las medidas de posición o localización. Por ejemplo, los cuartiles, quintiles, entre otros.
Luego tenemos la frecuencia relativa, representada por la H e I latina minúsculas. Es el cociente que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos, es decir, HI igual a F minúscula I sobre N. Para obtener los valores de la tabla se procede de la siguiente manera. HI igual a 480 sobre 1600 igual a 0,30. HI igual a 400 sobre 1600 igual a 0,25. HI igual a 448 sobre 1600 igual a 0,28. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a la unidad. Esta frecuencia es muy utilizado en los temas de probabilidad porque se compara una parte con el todo. Profesora, al ver la siguiente columna, creo que puedo deducir su significado de la siguiente manera. Es el producto de la frecuencia relativa por 100, o sea, el porcentaje de la frecuencia relativa, ¿verdad? Bien dicho, representado por H e I latina, en minúsculas, y el signo del tanto por ciento, y se obtiene así. HI tanto por ciento es igual a HI por 100. Y me parece que para obtener los valores de la tabla se procede de la siguiente manera. HI porcentual es igual a 0,30 por 100, que es igual a 30. HI porcentual es igual a 0,25 por 100, que es igual a 25. HI porcentual es igual a 0,28 por 100, que es igual a 28. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias porcentuales debe ser igual a 100%. Esta frecuencia es muy utilizada en los temas de probabilidad. Todas las tablas tienen una estructura determinada. ¿Nos explica esto, profesora? ¿Cómo no? Para poder interpretar se debe conocer antes que nada la estructura. Podemos enumerar los elementos de la misma. 1. Tenemos el número de la tabla. Tabla número 2. El tema de estudio. Participación de hombres en las últimas elecciones generales 2021 por edad. Provincia San Román, Puno. 3. Cuerpo de la tabla, atributo de la variable y las frecuencias. Y 4. Fuente. ¿Y de qué manera podemos interpretar estas cifras? En casa se deben estar preguntando esto. Para analizar e interpretar, se puede relacionar la cualidad o atributo de la variable de estudio con los diferentes tipos de frecuencias y comparar los datos de cada fila y columna de la tabla para obtener algunos resultados. Por ejemplo, para hallar en cuánto excede la población electoralmente joven a la población más longeva, se debe realizar la operación 504 menos 280, obteniendo 224 personas. Y así se pueden hacer las otras comparaciones. Y si se quiere comparar porcentualmente los mismos grupos señalados en el ejemplo anterior, también se puede observar que la población electoralmente joven excede en un 13% a la población más longeva, porque 28% menos 15% es igual a 13%. Bien calculado, ya estás interpretando la tabla. Ahora observemos la tabla número 3, que contiene información sobre los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos presidenciales. Información obtenida en la encuesta realizada en el mes de febrero del año 2021. A ver en casa, ¿qué nos dice la primera columna? En la primera columna se identifican los medios de comunicación que la ciudadanía utiliza para informarse sobre los candidatos. 502 encuestados, que representan el 43% de la muestra, señalan que se informan a través de televisión de señal abierta, seguidos por 373 encuestados, que representan un 31%, quienes señalan que se informan a través de las redes sociales. Ya estás interpretando, Mario. También se puede decir que solo 19 encuestados, que representan un 2% de la muestra, señalan que se informan por televisión por cable y que 123 encuestados, es decir, el 10%, indican que no utilizan ningún medio.
Y se puede concluir que más del 70% de los encuestados se informa por televisión de señal abierta o las redes sociales, ya que al sumar sus frecuencias porcentuales, 31% más 43% da igual a 74%. Además, estos medios de comunicación son los más vistos. Sin duda. Por último, en la fuente se indica que el cuadro fue adaptado de la encuesta realizada por CPI en el mes de febrero del 2021 a 1.200 entrevistados, personas de 18 años a más de todos los niveles socioeconómicos. No olvidemos que para establecer conclusiones debemos enfatizar en la información que se requiere comunicar, sustentada en los cálculos que se puede realizar con las frecuencias. Ahora veamos cómo leemos e interpretamos los gráficos estadísticos como recurso que complementa a la información que encontramos en las tablas. Para ello conocemos la estructura y los tipos de gráficos. Iniciamos la estructura del siguiente gráfico. Tenemos el número de gráfico, que identifica la secuencia numérica. El título del gráfico describe el contenido conceptual de este. Cuerpo. De acuerdo con el tipo de gráfico, este contiene la figura, la escala o eje de valores, la leyenda o el eje de conceptos. Y finalmente tenemos el pie, que contiene a la fuente. Cumple 3 propósitos. Otorga el crédito correspondiente a la entidad responsable de producir la información. Señala la unidad o departamento que genera la información. E indica el documento donde se obtiene la data. ¿Cómo sabemos qué gráfico usar para comparar datos? El tipo de gráfico responde a la característica de la variable de estudio y el número de esta que se desea representar. En este caso, el gráfico estadístico presentado se denomina diagrama de barras horizontal y es utilizado generalmente para representar variables cualitativas. Por ejemplo, se puede observar en la gráfica la variable referida al uso de los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos. ¿Se animan en casa a interpretar el gráfico? Claro que sí. Que me acompañen en esta interpretación. A ver, antes que nada, el gráfico número 2 está referido a los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos presidenciales, febrero 2021. Que el 43% de las personas encuestadas señalan que se informan sobre los candidatos a través de televisión de señal abierta, seguido de un importante 31% que lo hace a través de las redes sociales, mientras que solo un 2% lo hace a través de televisión por cable. Existe un 10% de la población electoral que no utiliza los medios de comunicación señalados para informarse. Se puede deducir que sufragan sin la información correspondiente. ¿No es así, profesora? Yo diría que sí, es preocupante. Se observa que el mayor porcentaje de los encuestados se concentran en 2 medios de comunicación, televisión de señal abierta y las redes sociales. Y se concluye que estos 2 medios de comunicación son de uso masivo por la población. Respecto de la fuente, se puede decir que la información es una adaptación de la encuesta realizada por CPI Perú, Urbano-Rural. Personas de 18 años a más de todos los niveles socioeconómicos. Base. Total de personas encuestadas, 1.200 entrevistados. Bueno, Brigitte y Mario, ya pueden interpretar tablas de frecuencias y sus gráficos. Los felicito. Seguro en casa también han podido hacerlo. Pero veamos un ejemplo más para terminar. ¡Vamos! El gráfico número 3 se refiere al estudio sobre una muestra de 1.200 entrevistados sobre cuán informados están acerca de las candidatas y los candidatos presidenciales. Para ello, se realizó la siguiente pregunta. ¿Qué tan informado diría usted que está acerca de los candidatos que participan en esta campaña electoral? Se observa un gráfico de anillos, que sirve para mostrar las proporciones de los datos a través de ciertas categorías. Por ejemplo, informado, poco informado, nada informado, etc. Los gráficos de anillos permiten responder a preguntas como ¿cuál es la proporción de cada categoría respecto al total? ¿Se animan a interpretar? Por supuesto. Puedo observar que a nivel nacional, en Lima y Callao y en el interior del país, el 29,1%, 20% y el 34,4% están nada informados respectivamente.
A nivel nacional, se observa que solo el 7,1% se encuentra informado y el 29,1% de los encuestados están nada informados y el mayor porcentaje, alrededor del 62,9% de los encuestados, son los que están poco informados. Es grave. A ver, todas y todos en casa, se puede concluir que un porcentaje grande de los electores no se encuentra informado acerca de las propuestas electorales, por lo que se corre el riesgo de un sufragio poco informado. Por eso, se recomienda ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y buscar el espacio Voto Informado, registrarse con solo su número de DNI para acceder a toda la información necesaria para poder conocer más acerca de su candidato. Como se puede observar, para dar lectura a un gráfico estadístico, debemos reconocer los elementos de su estructura y sobre todo analizar e interpretar cuerpo del gráfico para arribar a las conclusiones y dar recomendaciones. Profesora, si bien los diarios pocas veces publican tablas de frecuencia, es bueno saber cómo es su estructura y la forma como se leen e interpretan, tal como los gráficos que sí aparecen en sus páginas. Ah, sí, sobre todo obtener conclusiones, ¿cierto? De acuerdo, así tienes una mayor comprensión del origen y propósito de las tablas y gráficos. Profesora, tenemos unas cuantas preguntas. ¿Se queda para responderlas, por favor? Por supuesto, encantada. Hola, soy Luisa Nicole Arce Pasavi, la ciudad de Pucallpa, Ucayali. ¿Por qué en el gráfico 3 se ha utilizado el gráfico anillo y no el diagrama circular, que es más conocido? Se ha utilizado el gráfico anillo porque nos permite mostrar las proporciones de los datos de una cualidad o atributo. Además, el tamaño de cada parte representa la proporción de dicha cualidad o atributo. Este tipo de gráfico estadístico es una variante del gráfico circular. Hola, soy Abdón Flores Vargas de la región Huancavelica. ¿En qué caso se puede utilizar la gráfica o diagrama lineal? El diagrama lineal se utiliza para representar variables cuantitativas y comprobar el cambio de tendencia de los datos en cada periodo de tiempo, es decir, en su ascenso, descenso o fluctuación. Por ejemplo, para analizar la intención de voto hacia una candidata o candidato desde el mes de enero hasta la primera semana de abril. Hola, mi nombre es Letimar Namok y vengo de la región Lima. ¿Por qué al analizar e interpretar una tabla de frecuencias o gráfico estadístico no se consideran todos los datos? Para el análisis se enfatiza en las cifras de los datos más relevantes para el estudio, de los cuales se obtendrán las conclusiones y recomendaciones. Gracias, profesora. Lo aprendido hoy nos ayudará mucho a informarnos mejor sobre las cifras publicadas durante cualquier campaña electoral. Y así seremos más responsables con nuestro voto y por ende mejores ciudadanos. Gracias a ustedes y a los chicos y chicas en casa por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hoy hemos aprendido mucho sobre los gráficos y cómo interpretarlos. Así es, cada programa nos ayuda en este gran camino que vamos recorriendo. Y hablando de ello, ya recordé cómo leer e interpretar mejor las tablas y gráficos estadísticos. Gracias a la ayuda de la profesora, me queda claro que la lectura e interpretación de una tabla o gráfico estadístico nos permite, como en este caso, promover un sufragio informado, responsable y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático. A mí también. Ha sido un buen día. Ya sabemos que para leer e interpretar una tabla es importante reconocer su estructura y relacionar la cualidad o el atributo de la variable con las diversas frecuencias del cuerpo de la tabla para establecer comparaciones entre ellas, utilizando operaciones matemáticas. También sabemos que para poder leer e interpretar un gráfico estadístico es importante reconocer su estructura, identificar la variable de estudio y la pertinencia de la gráfica. Su análisis permite llegar a mejores conclusiones y recomendaciones. Así es, y a toda la promo 2021, no se olviden que todo esto les servirá para realizar una carta abierta al electorado del Perú al finalizar la semana. Entonces, ¿nos vemos en el próximo programa? Aquí estaré. ¿Tú? Yo también. Hasta la próxima, chicos.